Moisés y Aarón a Nabat y Abiud y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo que está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Fíjese bien, este detalle del verso 11 es muy importante. También en el verso 10, cuando dice el lugar donde Dios les permite a ellos caminar. Pero el verso 12 dice que Dios les permite a ellos que lo puedan ver. El verso 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Quiero hablarles sobre 3 secretos que podemos recibir. Hay muchos, pero en base a este pasaje que podemos ver que hay en medio de la gloria del Señor. Yo leí este pasaje y algo que lo estudiaba, ¿verdad? Y algo que me llamaba mucho la atención es que dicen la gente, ¿verdad?, que estudia, que los comentaristas bíblicos dicen que los ancianos o los príncipes que subieron con Moisés, cuando logran ver el piso, se deslumbraron por eso y todos se quedaron viendo hacia la tierra, hacia el piso. Pero Moisés empieza a ver hacia Dios y no quita la mirada del Señor. Y Josué, quien es el servidor de Moisés, hace también lo mismo y pone su mirada donde la está poniendo Moisés, y ve la presencia de Dios, mientras que los demás tienen su mirada puesta en la tierra, en el piso, porque los deslumbra que el piso comienza a brillar, y el piso dice que se vuelve, ¿verdad?, de un color brillante como el cielo. Ellos se desenfocan de en dónde tienen que poner su mirada, y esto les cuesta a ellos, que acompañan a Moisés hasta un cierto, ¿verdad?, lugar del camino, y hasta ahí se quedan. Si usted puso atención a los versos que leíamos, el pueblo de Israel se quedó al pie del monte, y dice que desde ahí ellos miraron solo por fuera, que la punta del monte estaba cubierto con una nube y que salía como fuego de ahí. Y hubo otros que subieron con Moisés, pero al ver lo maravilloso del camino, se quedaron en el camino. Y esta es una de las enseñanzas que yo quiero darle a usted en esta hora: que por muchos milagros que veas en el camino que Dios ha puesto para ti, no te quedes ahí. Gracias por sus amenes. Por muchos milagros, muchas maravillas que veas que Dios hace en tu proceso, en tu camino, no te quedes hasta ahí. Y ellos cometen ese error. Entonces Moisés, ¿verdad?, toma muy temprano, dice la Biblia, a Josué, que si usted conoce la historia más adelante, el que toma el lugar y el liderazgo de Moisés delante del pueblo es Josué. Josué logra entrar con Moisés, ¿verdad?, al lugar secreto, a la presencia de Dios, como vemos aquí en estos pasajes, en estos versos. Y Josué logra ahí recibir algo que se le dio solamente a Moisés. Es importante, y anote esto: ¿quién camina contigo?
¿Quién es la persona que te acompaña? ¿Quién es la persona en la cual tú confías? ¿Quién es la persona que si hoy tuvieras un problema es la primera persona a la que llamarías? ¿Quién es la persona que si hay un problema y alguien te quiere auxiliar y te preguntan, ¿a quién llamamos de los contactos que hay en tu celular? ¿A quién dirías tú que llamen? Y anótelo, por favor, porque la palabra... El nombre, de Josué significa alguien que conquista, pero también uno de los significados es que es alguien que no te deja en los momentos de batalla, que no te deja en los momentos de lucha, que no te deja cuando tienes un mal carácter, un mal día, cuando tienes una mal reacción, cuando tienes una mal respuesta, cuando no todo es alegría, cuando no todo es bueno. Todos necesitamos un Josué. Un Josué que camine con nosotros y que en los momentos más difíciles no se aparte de nosotros. ¿Sí dice amén conmigo? Y esto es lo que le pasa en este pasaje, ¿verdad, a Josué? Que por su fidelidad, su servicio, su compromiso con Moisés, logra entrar delante de la nube de la gloria. Dios le mostró a Moisés un camino. Anote esto, por favor, porque para llegar a encontrarte con Dios, no te haces tu propio camino, no te haces el camino que alguien más te diga, sino que es Dios quien te muestra el camino hacia Él. Nosotros podemos hacer, hermanos, todo lo que nosotros querramos y decir: de esta manera me voy a acercar a Dios. Yo sé que si comienzo a ir a la iglesia me voy a acercar a Dios. Puedes estar cerca de la gracia y la misericordia de Dios y no de Él. Entonces es Dios mismo quien le provee al hombre un camino para poder encontrarse con su presencia, donde Él va a manifestar su gloria. También Dios nos muestra quiénes nos acompañarán, quiénes caminarán con nosotros. Pero todo esto pasa en el monte. Y ahora, por favor, durante estos 40 días que Moisés está ahí, a Moisés se le está contando cómo sucedió todo desde Génesis. Moisés escribe el libro de Génesis, pero Moisés no estuvo en el principio. Ya pasaron miles de años después de Génesis. Ya pasaron muchos años después de Adán, después de Eva, después de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ya pasaron muchos años. Moisés no estuvo ahí. ¿Cómo Moisés vio al pueblo de Israel entrar a Egipto y salir ahí, verdad, con José siendo el guía de ellos, entrar, a Egipto, y cómo Moisés se entera de todo esto? Cómo Moisés escribe todo lo que nosotros vemos, porque en estos 40 días a Moisés le estuvieron revelando todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado. Y a él le muestran en ese lugar, le muestran el cielo, que es la morada de Dios. Y le muestran en el cielo un lugar llamado tabernáculo, que es un punto de encuentro entre Dios y su creación. ¿Sí anotó eso? Es un punto donde Dios se encuentra. Entonces, tabernáculo también es un recipiente o es un portador de la gloria y la presencia de Dios. Y le muestra el diseño. Y le dicen a Moisés: vas a regresar a la tierra, vas a regresar abajo de este monte y vas a hacer uno igualito a lo que acabas de ver en este lugar. Pero le muestran a Moisés que hay un trono de gloria, hay un trono donde está sentado Dios, y ese trono está cubierto por ángeles. Está cubierto, ¿verdad?, ese trono por ángeles que cubren la presencia y la gloria de Dios. Y entonces a Moisés se le da una indicación, le dicen: vas a hacer un arca del pacto o un arca de la alianza. Y en esa arca vas a poner 3 elementos. El arca del pacto, busque por favor Hebreos capítulo 9, versículo 4 y 5. El arca del pacto representa la gloria o el lugar que Moisés, vio ahora aquí en la tierra. Hebreos capítulo 9, verso 4 y 5. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Esto es lo que le estoy mencionando en este pasaje. A Moisés le muestran qué es lo que tiene la gloria y la presencia de Dios. Y le dicen ahora, le dicen, estas cosas que ves no las vas a decir todavía, no las vas a revelar. Pero le dicen a él, estando allá te vas a hacer un arca de madera. La madera es tipo del hombre, es tipo de nosotros. Y le dice, y la vas a cubrir con oro, que el oro es tipo de la gloria de Dios o de la presencia misma de Dios. Entonces, el arca del pacto es el hombre cubierto por Dios. Si dice amén conmigo. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder saber que Dios siempre desea cubrir nuestra vida en toda área, pero también depositar dentro de nosotros 3 elementos espirituales que guardan un secreto. Le pido a Dios que me ayude a poder compartirlos con ustedes. El libro de Éxodo, capítulo 34, verso 1 y 2, dice: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. El secreto de las tablas es el primer punto del cual le quiero hablar. Le vuelvo a repetir, le muestran a Moisés, ¿verdad?, el cielo, y le dicen, vas a regresar a la tierra y te vas a hacer un arca de madera de acacia, la vas a cubrir con oro. Y le muestran los detalles que va a tener el arca. Le vas a poner una tapa y sobre la tapa vas a poner 2 querubines, así como lo viste acá. Pero adentro de ese mueble, ¿verdad?, de esa caja, vas a meter 3 cosas. Vas a meter una pieza de pan de maná, vas a meter la vara de Aarón que reverdeció, y vas a meter las tablas del pacto. Si dice amén conmigo. ¿Por qué metieron estos 3 elementos adentro del arca del pacto? El arca con el cual Dios se presenta para hacer pactos con nosotros. El arca con el cual Dios representa cuando tú como madera te presentas delante de Él y Él te cubre como oro para poder hacer pactos con nosotros. Si va conmigo hasta aquí. En este pasaje, el secreto de las tablas, en el versículo 1, por favor, si me regresa ahí al verso 1, hay una enseñanza que yo quiero que usted se lleve a casa. ¿Cuál es el secreto que porta la gloria de Dios en las tablas? Número 1, la gloria de Dios te muestra propósito y diseño. La gloria de Dios te muestra para qué te hicieron, para qué te formaron, para qué te diseñaron. Te muestra a ti para qué estás en la tierra. Vive haciendo lo que tú quieras. Vive sin ley, vive sin sujetarte a Dios, y te vas a dar cuenta cómo tu vida va perdiendo sentido. Y después haces todo lo que quieras, pero te sientes vacío. Te metes en todas las fiestas que quieras, te metes en todos los pecados que quieras, pero nada de eso te llena. Te puedes, ¿verdad?, obtener todo el dinero que tú quieras, muchas cosas, pero quiero que entendamos que es el vivir sujeto a Dios. Y las tablas, como lo veíamos en esa imagen, representan la ley de Dios para nosotros. El apóstol Pablo dice que ahora el Señor no nos ha dado su ley en tablas, sino en nuestro corazón. Si dice amén conmigo. ¿Sabe por qué? Porque no todos aquí tenemos las mismas luchas y no todos necesitamos sujetarnos al mismo mandamiento. Porque algunos de ustedes podrán estar luchando con problemas emocionales y otros con problemas carnales, y necesitas mandamientos diferentes. Pero el versículo 1 que leíamos, mire, le dicen a Moisés, estas son las segundas tablas. Y mire, mientras yo leía esto, el Señor ponía en mi corazón lo siguiente: ¿cuántas veces nosotros, todos, yo soy el primero, no hemos quebrado los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces no hemos roto la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios que vamos a hacer algo y no lo hacemos? Y el Señor le dice a él, mire, Jehová le dijo a Moisés, alístate, ¿verdad?, otras tablas, como las que quebraste. A Moisés le dieron unas tablas donde venía escrita la palabra de Dios. Y Moisés, en un arranque de ira y de celo, tira las tablas y las rompe. Como cuando tú te enojas
y dices, ¿qué me importa lo que diga el pastor? ¿Qué me importa lo que digan los hermanos? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer esto. Aquí no está el pastor y me voy a tomar una cerveza y voy a fumar, y qué me importa lo que digan. Y tú que en una ocasión le dijiste, Señor, te prometo y hoy quiero hacer un pacto contigo de guardar mi corazón, de dejar de hacer esto malo. Tú que un día hiciste un pacto con Dios, ahora simple y sencillamente dices, ¿verdad? Ya no quiero. Y rompes ese pacto. Y lo tremendo del pasaje es que el Señor le dice a Moisés, no pongas en el arca del pacto las primeras tablas, pon las segundas. Porque el secreto de las tablas también es una segunda oportunidad para todo aquel que rompe la palabra de Dios. ¿Sí dice amén conmigo? Todos aquellos que rompen la palabra de Dios, siempre tendremos en Dios una segunda oportunidad. Las tablas que habían allí no fueron las perfectas talladas por Dios, sino que fueron las que alisó y talló Moisés en una segunda oportunidad que Dios le dio. ¿Qué sería mejor guardar en el arca? ¿Lo que hizo Dios o lo que hace el hombre? Pero el Señor nos muestra aquí, mire, una enseñanza muy importante para nosotros, porque en algún momento a lo mejor podemos fallar y Él nos muestra que hay una segunda oportunidad. También el secreto de las tablas nos muestra lo que te hace diferente a los demás. Anote eso, por favor. Nos muestra lo que te hace diferente. El Señor, hablando con el pueblo en el libro de Deuteronomio, les dice, yo a ustedes les di la ley para que ustedes sean diferentes de todas las demás naciones. Yo a ustedes les di estas tablas para que todos ustedes sean diferentes a los demás de todas las naciones. Entonces, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios en tu vida, empiezas a tener una vida diferente, una vida única, lo que siempre Dios ha querido de ti. Mire, empezamos a crecer imitando siempre a los demás. Empezamos a vestirnos imitando a los demás. Empezamos a peinarnos imitando a los demás. Empezamos a hablar imitando a los demás. Empezamos a cometer errores imitando a los demás. Entonces, alguna vez alguien imitó a otro que lo vio fumando y dijo, ¿qué se siente? Y después se quedó atrapado ahí por ese vicio. Y entonces te vuelves uno más que no tiene identidad, sino que eres parte de un pecado y de muchas cosas malas que le roban la identidad a las personas. Pero de repente comienzas tú a agradar a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Y cuando empiezas a ser diferente, a verte diferente al grupo, te dicen, ya te cambiaron, ya te lavaron la cabeza, ya te quitaron y te robaron tu libertad. Ya te hicieron esto, ya te hicieron lo otro. Te empiezan a decir que ser único y ser diferente es malo, cuando no es así. Ese es uno de los fines que todos perseguimos en la vida, encontrar nuestra identidad y poder vivir en ella. ¿Sabe qué es malo? Que encuentres tu identidad a tus 80 o 70 años y que ya desperdiciaste la mayoría de tu vida. Y que viviste siempre queriendo agradar a todos los demás, no haciendo nada por un montón de inseguridades, de temores, de muchas malas decisiones. Por favor, entiende que la ley de Dios para tu vida no es el deseo de Dios de controlarte, es el deseo de Dios de darte identidad. Es el deseo de Dios de darte a ti la parte donde Dios te hace único, te hace una mujer única, un hombre único. Ese es el propósito. El secreto que hay en las tablas, en la gloria, en la presencia de Dios, es que salgas de ser uno más, ¿verdad? Que comete todos los pecados de un grupo, que salgas de ahí y que comiences a ser un hombre, un joven o una jovencita diferente como Dios te creó y Dios te diseñó. ¿Por qué tiene Dios una voluntad para ti diferente a todos los demás? Porque tú eres diferente a los demás. ¿Sí dice amén conmigo? Entendamos por favor esto. Cuando transgredimos, ¿verdad? Como le decía, los mandamientos de Dios, nosotros vamos a poder encontrar una segunda oportunidad en Dios. Pero también la Biblia nos muestra en Éxodo capítulo 16, versículo 15. Vaya por favor ahí. ¿Cuál es el secreto del maná? El verso 15 dice, y viéndolo los hijos de Israel,
se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es pan que Jehová os da para comer. Esta pregunta, ¿qué es esto?, esa es la traducción de la palabra maná. Usted dice: ¿qué significa maná? Significa ¿qué es esto? Es una pregunta. En hebreo, maná significa ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Eso significa maná. El pueblo de Israel está viendo por primera vez el maná y se preguntan: ¿qué es esto? Por eso es el nombre. Y hace un tiempo les enseñaba esto, hablando sobre el maná, que cuando nosotros vemos algo sobrenatural de Dios, lo primero que preguntamos: ¿qué es esto? Bueno, la respuesta es provisión de Dios. Dios te provee a ti lo que necesitas, aún en tus momentos difíciles, cuando no lo entiendes y cuando dices: ¿qué es esto? No entiendo qué es lo que está pasando. Es la provisión de Dios que tú necesitas, pero que no sabes identificar porque es primera vez que la estás viendo. Es primera vez y no la entiendes. Y no la entiendes. Son cosas sobrenaturales, cosas que a veces no han pasado, no han sucedido, nunca las habías visto. Las que estás viendo por primera vez y te preguntas: ¿qué es esto? Es la provisión de Dios. Es la provisión de Dios para venir y ayudarnos en momentos difíciles. Dios provee siempre el alimento. ¿Cuántos dicen amén conmigo? De todo nuestro ser para crecer de una manera integral. El maná representa el alimento espiritual y físico, el alimento espiritual y natural que el hombre necesita. La gloria de Dios te muestra el camino y cuando entras, ¿verdad?, Dios te da el alimento para saciar tu vientre, para saciar nuestro vientre. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que el hombre comete muchos pecados? Dice que porque nunca encuentra satisfacción, nunca se llena su vientre. El apóstol Pablo dice: yo una cosa he recibido de Dios, que nosotros, dice, cometemos muchos pecados porque nuestro vientre siempre está necesitado, nunca se sacia. El apóstol Pablo dice que mientras tú más pecas, más hambre tienes, más vacío te sientes. El pecado es como un alimento espuma que te da la sensación de estar lleno, pero no te llena, no te nutre, no te satisface. Tú puedes tomarte, ¿verdad?, tener mucha hambre y te tomas así un refresco de gas y el refresco te infla el estómago y te da la sensación de llenura. Entonces, de un momento a otro, esa llenura se va. Y eso que por un ratito te hizo sentir lleno, no te nutrió, no te da, ¿verdad?, nada de lo que necesitas para crecer de una manera correcta y sana. Nosotros tenemos que saber que uno de los secretos que hay en la presencia de Dios es que Dios nos da dirección a través de las tablas. ¿Sí dice amén? Y Dios nos da provisión a través del maná. Dice Éxodo 16:35: así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Cuántos años? Hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Esto es algo que también tenemos que poner atención. Vea conmigo lo que dice aquí, ¿verdad?, Moisés en el libro de Éxodo. Entonces Moisés dice que cuando ellos van caminando por el desierto, el maná fluye. Porque el maná es un alimento para desierto, es un alimento para tiempos de prueba. Pero dice que cuando llegan al límite del desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, el maná deja de fluir, ya no hay maná. Porque la palabra dice que el alimento que habrá ahora en la tierra prometida es leche y miel. Y la leche y miel también es un alimento profetizado en el libro de Isaías para darle a Jesús, dice, cuando sea bebé. Y el alimento de la leche y de la miel dice que se le da para que pueda aprender a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces hay un alimento para el tiempo de prueba, para el tiempo de desierto, para el tiempo donde las cosas están difíciles. ¿Cuál es ese alimento? Es el maná. ¿Dónde nosotros encontramos esta provisión? Lo encontramos en la presencia de Dios. Entonces, lo menos que el enemigo quiere es que nosotros vayamos a la presencia de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. No nos dan ganas de orar, no nos dan ganas de venir a la iglesia. Hasta nos enojamos y decimos: no quiero ir a la iglesia, ¿verdad? Ya no me vuelvan a decir nada de iglesia. Lo único que está revelando tu respuesta es que hay una necesidad en tu vientre, que hay un hambre
pero tú piensas que la vas a saciar, ¿verdad?, con otro tipo de alimento. ¿Cuántos de ustedes han estado internados en un hospital? Y ahí en el hospital dice, denme una hamburguesa, denme por favor unos tacos. Y estas bandidas enfermeras te llevan, ¿verdad?, pura agüita mojada de pollo con 4 granitos de arroz y una gelatina. Eso es todo lo que te dan. Y tú dices, no, yo no quiero. Y le dices a tu mamá que te meta de contrabando a la hora de visita una orden de tacos, ¿verdad? Tú piensas que eso es lo que necesitas. Eso es lo que te dice aquí, el gusto que tú quieres. Pero lo que necesita en realidad tu cuerpo para recuperarse más rápido es un alimento que te nutra. Ahora, ¿quién voluntariamente busca el alimento que le nutra? ¿Quién lo hace? ¿Quién de ustedes dice, ya, ahora sí me voy a poner fitness, ¿verdad? Voy a buscar un nutriólogo que me dé una lista. Ahí se queda esa bendita hoja haciéndose amarilla, ¿verdad? Entonces, nada más va la primera semana a Chedraui, a la área de frutas y verduras. De ahí nunca más vuelve a aparecer por esa área, ¿verdad?, en las cámaras de Chedraui. Entonces, nosotros tenemos que aprender que hay un alimento que nos nutre en lo espiritual y cuando estamos pasando momentos difíciles. Trate por favor de calmar la ansiedad de su alma sin algo espiritual y va a darse cuenta que no se puede. Va a darse cuenta que eso no se puede lograr. Trate usted de hacerlo. ¿Qué es lo que terminamos haciendo? Buscando a lo mejor vicios o cosas que entorpecen, atontan nuestra mente, nuestro cerebro y nos hacen creer que ya estamos tranquilos. Medicamentos, placebos, que no solucionan el problema, simple y sencillamente nos engañan y nos hacen pensar y creer que ya estamos bien, que ya pasó todo, que ya se me calmó la tembladera de manos, que ya se me calmó, ¿verdad?, el acelerado el corazón y la sensación de querer morirme, ya se me tranquilizó. Lo que tú necesitas, por eso por favor le pido que usted pueda escucharme, es ir a la presencia de Dios. Ahí Dios te va a ayudar a encontrar tu identidad, a decirte quién eres, para que dejes de estar rechazando tu vida y a cada rato diciendo que lo que quieres es morirte y dejar de vivir y dejar de existir. Toda persona que piensa de esa manera es una persona que vive sin ley de Dios. Es una persona que hace lo que le da su regalada gana con su vida, que no le rinde cuentas ni a sus padres ni a nadie que represente autoridad en su vida. Y siempre después termina diciendo, bueno, es que yo no me siento bien, no sé quién soy. Si alguien te va a dar identidad es Dios. Por eso nosotros nos conviene meternos en la presencia de Dios. También el maná, esto en alguna ocasión se lo enseñaba en Éxodo capítulo 16, verso 31. Dice que el maná, ¿verdad?, tenía un nombre, una apariencia y un sabor. Léalo conmigo, dice, la casa de Israel lo llamó maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Ese es el nombre de la provisión de Dios. Cuando Dios te provee. Luego dice que tenía una apariencia, que se veía como algo amargo. Que se veía como algo amargo. Entonces, ¿sabe qué? Mire, lo que vamos a hacer ahorita es orar y ayunar. Ay, ¿no tendrá algo así más dulcecito? Eso no muchito me gusta. La apariencia de eso que usted me está pidiendo no mucho me gusta. Entonces, ¿sabe qué? Usted quiere poner en orden su casa, tome la decisión de bautizarse, tome la decisión de casarse. Eso me parece muy amargo. La apariencia de lo que usted me está pidiendo, la apariencia de lo que leo en la Biblia, me parece muy amargo. Pero si aunque te parezca amargo, dice el verso, te lo comes, ¿cuál es el sabor? A nuestro paladar, ¿verdad? Dice que era como hojuelas de miel, algo muy dulce, muy dulce. Por eso deje de pelearse contra Dios. Si Dios le dice que haga algo de una manera, sujete su vida a la voluntad de Dios. Y aunque parezca a tus ojos, a tu mirada amargo, y tú lo haces, el sabor, dice la palabra, mire ahí en el verso 31 que leemos, que es un sabor a miel. Su sabor como hojuelas de miel. El secreto del maná es que Dios siempre nos va a proveer de alimento.
en momentos difíciles, en tiempos difíciles. Y número 3, por favor, para ir terminando, el secreto de la vara de Aarón. Número 17:8. Número 17:8 dice: y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Hermanos, una vara que ya no está pegada a un árbol, que ya no recibe vida de un tronco, de unas raíces, que ya no recibe alimento, que ya no recibe nutrientes, ya no recibe agua. Una vara que ya se cortó. Todas las varas están secas. Están peleando ellos, ¿quién va a tomar el liderazgo? Todos lo quieren. Y entonces Moisés busca una solución y les dice: cada uno tráigase una vara, cada príncipe de las 12 tribus tráigase una vara. Y ponen las varas delante de Moisés. Y todos se van y dicen: regresamos mañana. Y la vara de estas que renueve, a ese es al que Dios está eligiendo. Y como es la parte que leemos, usted puede leer todo el capítulo en casa. Regresan todos y la vara de Aarón, de la tribu de Leví, que es la tribu del sacerdocio, de lo santo, lo consagrado y apartado para Dios, dice que cuando llegan, la vara tiene, mire, varias cosas. He aquí que la vara de Aarón había reverdecido. Estaba seca y ahora esta vara está verde. Está con agua, está, ¿verdad?, húmeda. Está verde la vara. Número 2, echó flores. La vara tenía ahora también flores. Número 3, renuevos. Y número 4, almendras. Las 4 temporadas, ¿verdad? Las 4 temporadas que sufre un árbol, esta vara las tenía de un día para otro, para que así no hubiera duda en el corazón de los demás de que Dios estaba eligiendo a Aarón. Y esta vara, después de un tiempo de Aarón caminar, hermanos, con esta vara como señal de que Dios lo eligió a él, ahora le dan una orden y le dicen: entrega esa vara, porque esa vara va a estar guardada en el arca del pacto. En el arca del pacto. Y como leíamos al principio, toman la vara y la meten ahí. El secreto de la vara de Aarón, anote esto, es cuando la gloria de Dios te muestra que fuiste apartado para Dios. Es cuando la gloria de Dios te muestra que Dios te apartó. Nosotros tenemos un servicio, o tú tienes un tiempo de búsqueda de Dios en tu hogar. Y en medio del servicio de todas las personas que vemos aquí, Dios te señala y Dios te dice: a ti joven, a ti hombre, a ti mujer, a ti jovencita, y Dios te aparta. Y tu vida comienza a dar frutos. Tu vida comienza a ser diferente. La gloria de Dios, el secreto de la vara de Aarón, es cuando Dios te elige y cuando Dios te aparta para algo. Cuando Dios te aparta con un propósito, te muestra cuál es tu propósito, y que si lo recibes, anote esto, darás fruto aun cuando no hay fuente de provisión. Una de las maneras de cómo una persona muestra el respaldo de Dios es cuando Dios hace que esa persona, que ese hombre o esa mujer tenga frutos cuando no hay una fuente de provisión. Cuando no hay una fuente de provisión y de repente Dios te permite dar frutos. La gloria de Dios, uno de los secretos escondidos es esto: en nuestra vida necesitamos un constante renuevo que solo en la gloria de Dios podemos encontrar. El día sábado, hablábamos en la montaña de oración esta parte, cómo nuestra vida a veces se seca y cómo nosotros necesitamos estar siendo renovados. Entonces, cuando tú vienes a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y te quedas como las otras varas, te quedas seco. Pero cuando tú te metes a la gloria de Dios, la palabra de Dios dice que vas a experimentar 4 tiempos
¿verdad? 4 temporadas en un solo momento. Y que va a haber fruto en tu vida. Si dice amén conmigo, que va a haber fruto en tu vida. Entonces póngame atención a esto, por favor. Porque de repente venimos a la presencia de Dios, estamos orando, nos quebrantamos, lloramos, pero por alguna razón nos gusta seguir dando frutos del alma. Y regresamos a casa y decimos que estoy triste, no tengo ganas de nada, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, quiero morirme, quiero por aquí, quiero por acá, quiero por allá. ¿Por qué te sigues aferrando a seguir dando frutos de tu alma? ¿Por qué te sigues aferrando a seguirte quejando por todo? Si vio la parte, ¿verdad? El verso 10, número 17:10. Léalo conmigo ahí en la pantalla. Por favor, si me pone ahí número 17:10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿A los hijos qué? ¿Qué es un hijo rebelde? Aquel que siempre se queja delante de Dios y que lo que encuentra solo es muerte. La presencia de Dios está sobre ti. La presencia de Dios ha hecho milagros en tu vida y lo único que haces es quejarte por los problemas que tienes. La presencia de Dios, la gloria de Dios está cambiando todo en tu hogar y lo único que haces es quejarte por una cosa que te sale mal. Lo único que haces es quejarte porque no tienes trabajo o por cualquier otra cosa. Tú vives por milagro de Dios. Tú tienes vida por milagro de Dios. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta y debería de dar fruto de alabanza y adoración, estás con los ojos abiertos viendo qué es lo que hacen todos aquí al frente. Porque lo único que haces es rebelarte, poniéndote a quejar y diciendo: es que no puedo, es que esto, ay, si supiera todos los problemas que tengo. Olvídese de eso y empiece a ver todas las bendiciones que tiene. ¿Por qué no puede dar frutos su vida en la gloria, en la presencia de Dios? ¿Por qué usted es un hombre, una mujer que le cuesta dar frutos en la presencia de Dios? Porque lo primero con lo que te presentas, en lugar de ser esta vara, es una vara seca que se queja por todo. Entonces dice: pon la vara de Aarón delante de todos para que les sea por testimonio. Para que dejen, dice, de quejarse delante de mí. Para que dejen de quejarse y de estar trayendo siempre queja. Imagínese que usted está tan enfocado en los problemas que cuando usted le preguntan cómo está, no ha logrado ver ni un solo renuevo, ni un solo fruto espiritual en su vida. No tiene testimonio de decir: esta semana, el día martes, el día miércoles, vi un milagro de Dios. Esta semana, el día jueves, el día viernes, le pedí a Dios por algo y eso sucedió. Esta semana las cosas no fueron fáciles, pero Dios me eligió para dar fruto en un área. Hubo algo que me salió bien y le doy gracias a Dios por eso. Y en lugar de eso, lo que haces es, dice aquí el pasaje, quejarse y quejarse y quejarse. ¿Se acuerda el texto base que leíamos al inicio? Le dijo el Señor a Moisés: deja al pueblo hasta allá abajo, porque lo único que hacen es quejarse. Y ahora les dice el Señor a Moisés, a través de Moisés, ¿por qué Dios eligió a Aarón y no a los otros 11? Porque los otros 11 solo se vienen a quejar. Cuando tú vienes a la gloria de Dios, escúcheme bien, en la gloria de Dios se deja de tratar todo de ti. No seamos necios de pensar que la gloria de Dios es para venir a quejarnos por todos los problemas. Ay, Señor, ese marido. Ay, Señor, esa mujer. Ay, Señor, esos hijos. Ay, Señor, por aquí. Ay, Señor, por allá. La gloria de Dios es para que tú reconozcas a Dios sobre tu cabeza, sobre tu vida, no para que te estés quejando por lo malo que pasa allá en tu diario vivir. No para que estés triste, desanimado con tu mirada, como lo leíamos al principio, en el piso brillante, en vez de poner tu mirada en la nube de gloria que había sobre la cabeza de ellos. Están solo mirando el piso y quejándose por eso. Si tú logras entender este mensaje hoy en tu corazón y en tu espíritu, y de verdad cambia tu manera de buscar a Dios, va a también cambiar tu forma de dar frutos.
Vas a empezar a dar mejores frutos en áreas de tu vida cuando aprendes a dejar de quejarte. Problemas tenemos todos, pero por favor recuerde que así como es única y diferente tu vida, también lo son tus problemas y tus necesidades. Si tú te metes a la gloria de Dios, ahí vas a encontrar dirección de Dios. Dios te va a decir qué hacer. Dios te va a decir qué es lo que debes de hacer, hacia dónde te debes de mover, qué tienes que decisión tomar. Pero deje de creer que su dolor emocional, su dolor sentimental, tiene que hacerte a ti dejar de alabar y adorar a Dios. Me siento muy mal. Yo les he contado a ustedes que una de las cosas que a mí me sorprendió es ver al apóstol Jesse, a nuestro pastor, en una semana le dan la noticia, ¿verdad?, de que mucha gente se va con un pastor y se divide la iglesia. Luego problemas con los hijos y uno de ellos deja el ministerio. Y después le dan la noticia, está pasando todo esto y tiene a su esposa grave en cama. Y con su esposa grave en cama, fallece su esposa el día viernes. La velan, el día sábado la van a enterrar y el día domingo está parado en la iglesia predicando, hablando de Dios. Y pueden escuchar el mensaje. No hay ni una sola parte del mensaje donde diga ¿por qué, Señor? ¿Por qué la iglesia se dividió? ¿Por qué la gente se fue? Le tocó hacer cultos con solo 100 personas o 120 personas. Y seguía predicando y hablando de la gracia de Dios y del amor de Dios y del favor de Dios. No le preguntó a Dios ni eso, ni se paró a tristear y a llorar porque acababa de fallecer su esposa. Le pregunto, ¿usted cree que él es mejor que nosotros? No, es una persona como nosotros también, y también le dolía todo lo que estaba pasando. Pero entiéndame esto: si aprendes que la gloria de Dios se trata de Dios y no de ti, dejamos de ser necios y estar aferrándonos a cómo nos sentimos emocionalmente, y que eso es lo que importa delante de todo. Entonces a ti te invitan a una fiesta y dañas la fiesta porque solo llegas ahí a quejarte. En lugar de ir a celebrar y a felicitar al que logró algo, no le dañas la fiesta. Le dañas la fiesta. Quitas a la persona de la silla, ¿verdad?, de bodas, de la silla de 15 años, y ahí te pones tú y tu sufrimiento. Y peor tantito, ¿verdad?, si te dan un poquito de alcohol, ya ni quien te aguante. Le dañas la fiesta a cualquiera. Inviten a todos, menos al Aldo. Ese Aldo cómo se queja todo. Nada más va a venir aquí a quejarse su mamá. Nada más va a venir, esa doña solo va a venir a quejarse de su esposo. Solo va a venir a quejarse aquí de sus hijos. Solo va a venir a decir que ya no aguanta sus problemas. Porque a donde vas piensas que el centro eres tú. Cuando vienes a la presencia de Dios, por favor póngame atención, el centro es Dios. Y si tú logras entrar ahí, le dije hace un momento que algunos se quedaron afuera porque ya sabía el Señor que se iban a quejar. Y no es para eso. Entonces, si tú logras entrar a la presencia de Dios, comienza a alabar a Dios y adora a Dios con todo y tu dolor, con todo y tu sufrimiento. Si tú estás pasando un momento muy mal y en un tiempo de adoración dejas tus manos abajo, el único que celebra eso es el diablo. El único que celebra que no se le dé gloria a Dios y se le dé gloria a los problemas es el diablo. El único que celebra que se le dé gloria a las enfermedades es el diablo. El único que celebra que se le dé gloria a la violencia, a las dificultades, es el diablo. Aprende a glorificar a Dios en medio de tus momentos más difíciles, más complicados. La Biblia cuenta una historia de un endemoniado gadareno y dice que aún el endemoniado, cuando vio a Jesús, corrió hacia él y se postró y lo adoró. ¿Sabe qué significa esto? Que ni aún los problemas espirituales nos deben de impedir a nosotros alabar y adorar a Dios. En todo momento alaba a Dios, en todo momento adora a Dios. Y cuando tu alma no tenga ganas de alabar y de adorar a Dios, entonces dale órdenes, como lo hizo el salmista, y dile: alma mía, alaba al Señor en todo momento y en todo tiempo.
tenían seguridad en tres áreas. El pueblo de Israel, cuando el arca del pacto estaba con el pueblo, tenían ellos seguridad en tres áreas. El arca del pacto tenía dentro tres elementos, y cada uno representa un secreto que hay en la gloria de Dios. Pero le daba al pueblo de Israel seguridad de tres maneras. Número uno, provisión en todas las áreas. Número dos, protección de todo tipo de enemigo. Y número tres, una conexión divina con Dios. Cuando el arca del pacto estaba en medio del pueblo, el pueblo sentía provisión en todas las áreas, protección en todas las áreas y una conexión divina con Dios.